Hace poco más de una semana, en nuestra sección Querido Dross, publicamos la historia de una integrante de la audiencia con autismo. En ella, narraba haber sufrido horrores inconcebibles durante su infancia en una clínica psiquiátrica, particularmente a manos de una determinada doctora. Esta se identificaba no solo como psiquiatra, sino como paidopsiquiatra, es decir, especialista en niños. Como en todas las historias que recibimos, mi equipo y yo hicimos todo lo posible para mantener los datos de los involucrados en el anonimato. Esto se debe a que no somos un canal periodístico, sino uno enfocado principalmente en la narración de historias y curiosidades con el fin de entretener. Y de eso se trata la sección Querido Dross, de que la audiencia pueda contar sus propias historias. A veces, algunos sectores de la audiencia, y tengan en cuenta que nuestros videos son vistos por millones de personas, escudriñan tanto un video que logran obtener datos más allá de nuestra voluntad. Captan detalles que incluso a nuestro equipo se les pudieron pasar por alto. Cuando esto sucede, cualquier persona que sienta que sus datos pueden ser accedidos por causa de un video nuestro, nos puede escribir. Revisaremos el video y procederemos a extremar precauciones, editándolo si es necesario, quitándolo si es necesario. Esto fue lo que pasó con el caso de El Monstruo Roto, del cual todo YouTube parece estar hablando ahora. La pretendida psiquiatra, cuyo nombre no vamos a mencionar, nos manifestó que era visible su nombre en una de las imágenes del video, específicamente en la firma de una receta exhibida por la pretendida víctima en su relato. Una firma en la que la susodicha se presentaba como paidopsiquiatra. Luego, en este video, veremos por qué le preocupaba tanto que su firma se hubiera notado. Pusimos el video en privado para revisarlo. Le ofrecimos a la doctora un derecho a réplica y lo volvimos a subir editado sin que se pudiera discernir dato alguno de ningún involucrado. El video lo puedes ver en la sección Querido Dross, en este enlace que dejo en la descripción. Te recomiendo que lo mires si aún no lo has hecho y quieres comprender de qué va toda esta historia, la cual, de confirmarse en su totalidad, sería el primer caso estilo MK Ultra registrado en Latinoamérica, es decir, de programación mental. La doctora en cuestión nos dio una réplica, solo que no fue en forma de audio y metraje para el canal. Su réplica fue una amenaza directa en la forma de un escrito firmado de su puño y letra, que hizo llegar a la producción de mi canal, y del cual compartiré con ustedes las partes interesantes. Dice el documento: ustedes expusieron mis datos personales sin mi consentimiento. Como consecuencia directa de su publicación, he sido víctima de violencia digital masiva que incluye llamadas intimidatorias, mensajes amenazantes. Aquí es donde tenemos que aclarar que en ningún momento se difundieron los datos de esta persona de forma explícita. Simplemente fueron extraídos de una imagen borrosa por sectores del público. Y de hecho, ante el pedido de la doctora, todo eso fue editado. Sucede que la indignación del público por el caso y por la tragedia sufrida por la chica que contaba la historia hizo que el video se resubiera una y otra vez en esa versión filtrada.
que, de todas formas, estuvo tan solo un par de horas en línea. Se difundió en diferentes canales a lo largo de toda la red y los hechos se viralizaron. Al respecto, le preguntamos a la licenciada Zoe Montserrat Gil Velázquez, abogada profesional con número de matrícula 145-560-17, lo siguiente. ¿Incurrimos en algún delito como equipo? Sí, de forma inintencionada. Terceras personas obtuvieron datos a partir de una versión primaria de nuestro video. Y luego, habiendo hecho todo lo humanamente posible por editarlo, esa versión se difundió sin nuestra voluntad y perjudicó a esta doctora. Fíjate que yo creo que hay dos cosas muy importantes. La primera de ellas es que existe ya un cese de la acción. Es decir, ustedes ya dieron de baja esa versión del video, ya no circula por parte de ustedes en internet. Y la segunda es que la información que hoy en día se pretende impugnar realmente es información que ya se encontraba en medios digitales, que ya estaba en redes sociales de estas personas, de esta clínica, y que ya era de acceso público, vaya. No fue información que se obtuviera por medios ilícitos, a diferencia de lo que pretenden hacer ver en alguna parte del escrito que les hicieron llegar. No fue información obtenida a través de una intervención de medios. Por ahí citan incluso un delito con estas características. Y pues no, realmente no es el caso. Es información que está pública en internet. Es información que incluso ellos tienen anunciada afuera de sus oficinas, consultorios. Entonces, para mí esos son aspectos muy relevantes que contradicen un poco lo que ellos plantean en el primer escrito que les hicieron llegar. Pese a lo que acabamos de escuchar en el escrito recibido por nuestra producción, la doctora de esta clínica pretende ser no solo fiscal, sino juez. Se atreve a restregarnos su propio veredicto, que no tiene utilidad alguna ni peso legal, por la cara. Sobre el tipo de documento, se trata de un documento simple, de un documento de carácter unilateral. No es una notificación judicial, no está emitida por ninguna autoridad ni por un órgano jurisdiccional. Además, no está debidamente fundada y motivada. Es decir, no cumple con ningún requisito para ser un escrito formal. La supuesta paidopsiquiatra emplea un lenguaje más propio de un juez que de un médico. Ni siquiera es lenguaje propio de un abogado. Pero la réplica de la doctora no termina ahí. Hacia el final del escrito, este no solo se transforma en una amenaza directa, sino incluso en algo que percibimos todos en el canal como un intento de extorsión. Porque sí, se nos pidió dinero a cambio de no perjudicarnos. Quiero por tanto que escuchen atentamente esta última parte del escrito. Noten, por favor, el tono amenazador y el énfasis en que le ofrezcamos una solución monetaria, amenazando incluso con pedir la extradición de nuestro productor Gerardo Blumenfield de su país, como si se tratara de un caponarco o un dictador bananero o algo por el estilo. La decisión es exclusivamente suya, pero les advierto solemnemente que si eligen el camino B, utilizaré todos los recursos legales disponibles para proteger mis derechos, mi honor, mi seguridad y mi patrimonio, sin importar el tiempo, esfuerzo o recursos que ello requiera. Como verán, fuimos acusados de algo que no estábamos haciendo, ya que en ningún video de nuestro canal en ese momento era visible dato alguno de esta doctora. Pretendió amenazarnos y extorsionarnos para no publicar una versión del video que precisamente estaría editada con mucha mayor precaución para evitar que nadie pudiera obtener datos del mismo. Para más INRI, mi productor, Gerardo Blumenfield, incluso se comunicó con el representante legal de esta supuesta psiquiatra,
haciéndole saber que hasta impediríamos que se mencionara su nombre personal en la caja de comentarios del video, para que nadie pudiera acusarnos de fomentar el odio y el linchamiento social contra persona alguna. Cosa que de hecho hicimos, como pueden comprobar. Pero este profesional solo siguió amenazando. Pero sobre la exigencia de dinero y las amenazas, nuevamente es la licenciada Zoe Montserrat Gil Vázquez quien nos comentará esta última parte. Se toman ciertas libertades, ciertas atribuciones que en sí ya son en contraderecho, como por ejemplo hacer una cuantificación de lo que ellos describen como un daño moral, cuando en México el Código Civil Federal es muy claro al decir que será el juez quien determine cuál sería la cantidad a pagar en el supuesto de que exista un daño moral, de que se haya determinado la existencia de una conducta que atente contra los derechos de otra persona. Sin embargo, ellos no solo se toman esa libertad de determinar una cantidad, sino que además lo hacen con una cantidad que definitivamente resulta exorbitante y sin ningún sustento. Nosotros, por supuesto, procedimos a publicar la versión editada del video, donde no aparece dato alguno de persona alguna involucrada en la historia. Y seguimos ofreciendo espacio en el canal a los representantes de esta clínica por si gustan responder. A pesar de que en este canal somos veteranos, nos han amenazado antes. Y ya con tanta experiencia a cuestas, francamente y sin que suene ofensivo, nos reímos de las personas que pretenden erigirse como abogados de ChatGPT. Sin embargo, sí, al pretender hacerse de una ganancia económica, se podría estar hablando de una extorsión. Notemos, fuera de todo el ruido y la cháchara legal, lo siguiente. Por favor, presta atención. Con los días, comenzaron a aparecer en las redes relatos cada vez más inquietantes. Para empezar, varios investigadores aficionados demostraron más allá de toda duda que la doctora que protagoniza la historia titulada El monstruo roto, publicada por este canal, no posee su cédula ni de psiquiatra ni de paidopsiquiatra, pese a que recetaba medicamentos y firmaba recetas como tal. Esto no es una sospecha, ni tampoco un rumor. Esto lo puede verificar cualquiera que tenga el nombre de esta profesional, haciendo una búsqueda en el Registro de Profesionales de México en la URL que ves en este momento. La doctora mencionada en la historia de El monstruo roto, según los registros profesionales de México, no tiene licencia ni de psiquiatra ni de paidopsiquiatra. Y no hacemos una búsqueda en este mismo video porque probarlo implicaría mostrar su nombre y apellido, cosa que prometimos no hacer. A raíz de este caso, eso sí, comenzaron a aparecer nuevas historias, nuevas personas, acusando a la misma doctora de hechos iguales o peores a los relatados por la chica que nos envió la historia de El monstruo roto. De hecho, en el perfil de Google público de esta clínica en cuestión, aparecen reseñas muy negativas, con detalles similares a los descritos por la víctima de la historia. Pueden buscarlos y leerlos. Y recordemos a los que dicen que un testimonio no es evidencia. Es basándonos en el testimonio de las víctimas y testigos, muchas veces protegidos, que se condena a muchos de los monstruos más grandes de nuestras sociedades.
porque muchos pretenden casi una filmación de lo que estas personas dicen, como si cada víctima menor de edad anduviera con una cámara oculta encima, justo en los momentos en que están abusando de ella. Un testimonio, cierto, no es evidencia, pero gran parte de este testimonio se probó verdadero. La tal doctora efectivamente no tenía cédula profesional de psiquiatra. Y ese testimonio ya no es uno, son decenas de testimonios. Los vamos a ignorar a todos, solo porque los que hablan tienen miedo de dar su cara públicamente. Vamos a creer que decenas de personas se confabulan contra una pobre clínica y una doctora en particular, contando las mismas cosas, simplemente para hacerlos quedar mal. ¿Con qué objetivo? Hay otro detalle que nos llamó poderosamente la atención cuando pensamos en ello. En la primera versión del video, lo que supuestamente se filtró fue el nombre de la doctora, no de su paciente. Entonces, teniendo eso en cuenta, la pregunta es, si toda la historia fue un invento, una dramatización ficticia, ¿cómo es posible que la doctora nos haya dado en su primer email el nombre completo de la involucrada, de la chica que escribió El monstruo roto, diciéndonos que justamente ella estaba mintiendo? ¿Cómo supo, entre todos los cientos de pacientes que afirma haber tratado, exactamente de quién se trataba, con su nombre y su apellido? La doctora en todo momento demostró conocer perfectamente a la chica que nos envió la carta titulada El monstruo roto. Esta es una pregunta que a lo mejor esta profesional deberá responder no al canal, sino ante la justicia. Porque hablando de esta chica con autismo, hablando de todo lo que afirma haber padecido y sufrido, pusimos a disposición de ella a una abogada especialista en violencia contra la mujer y los menores. Sí, nosotros facilitamos que ella tuviera una abogada quien la represente. Que pongo a disposición de la persona, de la paciente de la historia, mis servicios de asesoría legal, de asistencia legal para todo lo que necesite, sin costo alguno. Pasa que el caso también nos conmovió a nosotros, por lo cual esa chica hoy ya tiene asistencia legal y procederá con las denuncias que considere correspondientes contra la supuesta psiquiatra y contra el centro donde se atendió. No será un final feliz de la historia todavía, pero al menos será un consuelo para alguien con quien todos empatizaron como víctima. Falta en esta segunda parte, en esta réplica, la cereza del pastel. Un día antes de ponernos a producir este video, recibimos un comunicado del Sistema Judicial de México en el cual se nos notifica que vamos a ser denunciados ni más ni menos que por violencia de género. Resulta tristemente irónico que esta doctora cite semejante ley, porque, de ser cierto lo que contó la chica de la carta El monstruo roto, cuya veracidad no la va a afirmar ni este canal ni ustedes como audiencia, sino un juez, dado que ahora esa chica procederá a las acciones legales correspondientes, y no solo ella, sino las múltiples personas que nos han escrito aportando más detalles sobre esta doctora y su clínica, que serán compartidos con la abogada correspondiente. De ser cierta esa historia, ¿de qué violencia de género puede hablar alguien que dice se torturó, abusó
y programó a una paciente menor de edad para producirle brotes psicóticos detonados por la mención de una palabra clave, amén de todos los otros abusos. No acusamos a nadie, es solo una pregunta que nos hacemos. Podemos encontrar distintos delitos, por una parte por la médico tratante y por otra parte por la clínica, porque habla también de unos días de internamiento. Entonces, si me permites dar lectura por parte de la médico tratante, encuentro que pudo haber incurrido en los delitos de inducción al suicidio, de abuso sexual o más particularmente de corrupción a menores de edad. Y a propósito de eso, la mayoría de estos delitos de hecho encuentran agravante precisamente en que la paciente para ese momento era menor de edad. Por otra parte, encontramos también el delito de discriminación, tortura, amenazas, fraude. Estas que quiero mencionar a continuación me parecen un poco más delicadas porque es el único delito del que no solo se habla en la narración, sino que ha quedado totalmente al descubierto, y es el de usurpación de profesiones. Tiene una importancia particularmente grave por ser usurpación de profesiones en el área de la salud, además del suministro de medicinas nocivas o inapropiadas. Y por parte de la clínica donde se supone que ocurrió el internamiento, que además se menciona una clínica que es del Servicio de Seguridad Popular que tenemos aquí en México, y bueno, podrían haber incurrido en el delito de lesiones, privación de la libertad personal e incluso tortura. La parte de tortura es un poco más complicada de determinar. Uno, porque se tiene que hablar de una autoridad. En este caso, se puede determinar que es una autoridad por ser un servicio público, por ser un servicio proporcionado por el Estado, y porque además al ser una relación médico-paciente existe una relación, quizá no de subordinación, pero sí es una relación vertical. Y aún hay mucho más que tenemos que compartir sobre este caso, específicamente las voces de otras víctimas, algunas de las cuales, por cierto, hasta fotografías nos han provisto que hielan la sangre. Y lo haremos en un futuro video, porque si no esta entrega sería demasiado extensa. Quisiera aprovechar el espacio para solicitar a tu audiencia y a todas las personas que puedan estar viendo que dejen de juzgar a la persona. Es suficientemente difícil atravesar un procedimiento legal. Entiendo por qué no todas las personas cuentan con los recursos, que a veces es simplemente la voluntad. Y dejemos de buscar una víctima perfecta, dejemos de buscar un estándar en una persona que atravesó por una situación tan difícil y tan delicada. Porque no. La chica que nos escribió no es un monstruo, como ella misma dijo sentirse. Pero su vida sí quedó rota por alguien que, según varias voces, sí lo es. Y para aquellos que afirman que estamos metiendo la nariz en un tema que no nos incumbe, los monstruos son y siempre han sido una de las temáticas de este canal. Te ha hablado Dross y te deseo buenas noches. Este caso tendrá continuación.